quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado Cuando la aflicción te miente. Cuando la aflicción te miente. Y quiero pedirles que ustedes busquen en Isaías capítulo 49, verso 13 al verso 18. Hay una sección de este capítulo que quisiera compartir con ustedes y si tienen su Biblia, síganme en la lectura y en esta predicación. Uno de los cielos, ustedes los cielos, griten de alegría, tierra, regocíjate, montañas, prorrumpen canciones, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de los pobres. Pero Sión dijo, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede un padre olvidarse o una madre olvidarse a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidare, yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Tus constructores se apresuran, de ti se apartan tus destructores y los que te asolaron. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y vienen hacia ti. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, a todos ellos los usarás como adorno, los lucirás en tu vestido de novia, dice el Señor. Déjeme explicarle en este tiempo, este contexto. Crisis es una palabra en latín y se refiere a una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad. Y estos cambios se pueden dar en formas traumáticas, en formas inesperadas, en formas que a veces no tenemos ni el cálculo ni tenemos la visión para poder haberlas visto antes. A veces la crisis tiene la capacidad de enviarnos mensajes y modificar nuestros sistemas de creencia. Hablan tan fuerte que a veces parecieran que fueran falsos profetas que nos quieren hacer creer lo que no es, que nos quieren hacer sentir a veces lo que no necesitamos sentir. De ahí es que necesitamos un ayo, de ahí es que necesitamos una firmeza, de ahí es que necesitamos nosotros confiar, de ahí es que necesitamos algo que no esté en constante cambio, que no esté en constante vertiginosidad en sus emociones y en sus variaciones. Algo que nos dé certezas profundas, que nos hagan vivir este tiempo con los pies puestos en la tierra, en el cielo y confiados. Nuestra fe, nuestra esperanza y el conocimiento dependen de una persona que nos puede dar esta certeza y esta infinita confianza. Y ese indudablemente es nuestro Dios. Ese Dios que es inmutable. ¿Qué significa que sea inmutable? Que Dios no es inalterable en su ser, en sus perfecciones, propósitos y promesas. Que Dios no está sujeto a cambios, a variaciones, ni a variaciones emocionales ni circunstanciales. Dios está ahí. Entonces, en tiempos de crisis, necesitamos descansar en Dios y en su providencia. ¿Cuál es su providencia? Es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Él está en control absoluto de todas las cosas. Nada de lo que ocurre Dios le ha tenido por sorpresa. Nada de lo que ocurre Dios le ha dado de alguna manera una impaciencia. Y me encanta el Salmo 103, 19, que nos habla de esta verdad, de esta providencia o de este ayo de Dios que es inconmovible. Y dice, Jehová estableció en los cielos su trono
y su reino domina sobre todos. Qué tremendo es entender esto en tiempos de crisis. Qué tremendo es entender esto, que Dios está en su trono y Él lo gobierna todo. Por eso que esa es nuestra razón de nuestra confianza. Ahora vayamos al texto. Vamos al desarrollo de esta escritura. Déjeme darle el contexto de Isaías. El contexto de Isaías se da entre la invasión de Sennacherib, la cual el profeta vivió, Isaías, y luego la deportación de Babilonia. El libro gira, sabe, en dos conceptos normal que usted los va a ver. Si usted entra al profeta Isaías desde esta mirada, usted se va a dar cuenta que la dinámica que se produce ahí es que Dios reprende al pueblo por su pecado y luego trae consolación sobre su vida, ¿no? El capítulo 48, que es el capítulo anterior de lo que habíamos leído, el capítulo 48 lo que hace en esta dinámica es reprender al pueblo de Israel por su idolatría. Y el capítulo 49 nos encontramos con la consolación de esta reprensión. Y déjeme rescatar, hay muchísimas. Y esa es la riqueza de la Escritura. Hay muchísimas, pero déjeme rescatar tres cosas en esta sección del capítulo. Número 1, no hay una fuente de inspiración hacia la alabanza y la adoración, sino es la consolación y la seguridad que Dios se ocupará de los pobres, de los desvalidos, de los marginados, de los pecadores como nosotros. Momentos antes, en el verso 8, Dios está hablando de la salvación en referencia a Sion, pero también la obra realizada en este tiempo, ¿no? Por el Mesías prometido. Nos debe llevar a la adoración, nos debe llevar a la meditación de la grandeza de Dios, que Dios no nos dejó solo, que Dios no nos desamparó, que en nuestras miserias humanas Dios nos sostuvo y nos dio salvación. Por esa razón es que Isaías usa esta expresión: te daré por pacto al pueblo. Y se pudiera traducir también, se produce, te daré por pueblo de pacto, te daré como pueblo de pacto. Esa es la expresión más precisa. Te daré por pueblo de pacto, cuando en el verso 16 te daré por pacto al pueblo, ¿no? Podemos entenderla mejor cuando él dice te daré por pueblo de pacto. ¿Qué significa? Significa la profecía de este Cristo Redentor, de esta reconciliación entre Dios y el pueblo pecador, esta reconciliación entre Dios y este pueblo que ha sido alcanzado por el pecado, que ha sido alcanzado por la idolatría, que ha sido alcanzado, ¿sabe?, por esta condición humana caída. Esta redención que Dios hace a través de Sion en el contexto de Isaías, pero luego lo hace a través de la iglesia, de la predicación del Evangelio, a través de la cruz del Calvario. Por eso es que 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Por lo tanto, la reconciliación que había en Sion en el tiempo de Isaías era la reconciliación de la consolación de Dios a través de su amor y de su misericordia. Hoy día la vemos en perspectiva porque la reconciliación que nosotros hoy tenemos es la reconciliación que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, no puede haber otra inspiración a la adoración que sabernos perdonados y reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Cristo.
Esa debe ser nuestra mayor razón de adoración. No debe ser después de la crisis porque Dios nos salvó, Dios nos libró. No, sino que debe ser a través del entendimiento de que antes no teníamos ninguna posibilidad y vino este Redentor glorioso y nos perdonó nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Esa debe ser nuestra adoración. Ese debe ser nuestro motivo de gozo. Cuando tu vida no quiera adorar, cuando tu vida se confunde en esta crisis, cuando tu vida se confunde en el conflicto, sabe, debe salir de nuestro corazón, de nuestros labios, una adoración de sabernos perdonados por nuestro Redentor. Ese debe ser nuestra mayor motivación de adoración. Glorioso Dios de tener la paz en nuestro corazón, que somos perdonados y justificados por el Redentor. La segunda cosa, la plena convicción que Dios está en medio de tu crisis. Esta debe ser nuestra convicción, que aun cuando las circunstancias nos hablen negativamente, aun cuando las situaciones nos hablen en contra, lo que no debemos perdernos es que Dios está en medio de la crisis. ¿Sabe? El pueblo aquí, el pueblo de Israel comenzó a tener esta crisis. Comenzó a tener esta variación existencial, si queremos decir, en relación a lo que estaban viviendo. Por eso que la expresión que podemos ver aquí en el verso 14, cuando dice, me ha abandonado, oh Dios, para decir, me dejó Jehová y se olvidó de mí. ¿Sabe? A veces es hasta legítimo. Cuando nos concentramos en la crisis, cuando nos concentramos en la circunstancia, cuando nos concentramos en el contexto nuestro, en tanta noticia, cuando nos concentramos en tanta negatividad, cuando nos concentramos en tanta falsa profecía, pareciera que fuera legítimo lograr sentir o entender o de alguna manera pasarse por nuestra mente y hacernos esta pregunta, ¿me dejó Jehová y se olvidó de mí? Lo más probable es que si aún en el contexto y nosotros podríamos sentirnos abandonados por Dios estando en medio de la crisis. Quizás el mundo se preguntará, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite tanto mal? Y preguntas como esa pudieran ir y venir. Y creo que la respuesta de Dios es profunda. Creo que la respuesta de Dios es convincente y es suficiente para tener plena confianza que Dios está en medio de su pueblo. La respuesta es además amorosa. ¿Sabe por qué? Para darnos a entender que Dios está en medio de la crisis, sosteniéndolos en su profundo amor. Es amorosa porque usa de alguna manera una alegoría que nos hace sentido en nuestra humanidad. Y él dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Escúcheme, hemos visto en la historia, no hay amor más profundo que el amor de una mamá. No hay amor más sacrificial que el amor de la madre por el hijo que dio a luz. Es más, si en las situaciones poco naturales se diera, el Señor también tiene una salida. Y cuando hablo de este amor poco natural, tiene que ver cuando una madre se olvida de su hijo. Si eso ocurriera, es poco natural. Pero si en alguna circunstancia eso ocurriere, Dios reafirma y dice, yo nunca me olvidaré de ti. ¡Wow! Esta expresión de Dios, hermano,
esta muestra de su amor, de su ternura por su pueblo, de esa ternura por su iglesia, de esa convicción que nos debería darnos este tiempo de que Dios está en medio de nosotros, que Dios permanece en nuestro corazón. Jeremías decía, Dios permanece como un poderoso gigante. Dios está en medio de su pueblo. No estamos viviendo este tiempo en crisis, en soledad. ¿Sabe? Yo tuve una experiencia dolorosa en mi vida y me aferré a un escrito que encontré en aquellos años, ¿no? Y que hablaba de las dos huellas en la arena y que había un reclamo ahí del autor, porque decía que cuando iban camino a la playa iban marcándose en la arena dos huellas. Pero dice que cuando pasaba el tiempo difícil, el tiempo de la crisis, el tiempo de la dificultad, dice que solo él veía dos huellas. Y este autor de este escrito reclamaba a Dios y le decía, Señor, en el tiempo más difícil, en el tiempo más aflictivo de mi vida, tú me abandonaste. ¿Por qué? Porque vi en ese tiempo solo dos marcas, dos huellas en la arena. Y este autor hablaba amargamente y se quejaba porque en el momento de la crisis Dios lo había abandonado. Sin embargo, se escuchaba una voz en este autor que decía, ¿sabes? De la misma forma amorosa como el texto decía, ¿sabes? Cuando tú en el tiempo de la crisis veías solo un par de huellas, quiero decirte que no eran las tuyas, sino las mías. Porque en el tiempo de la crisis yo te sostuve en mis brazos. Ese amor de Dios es el que nos debe hacer vivir confiado, entendiendo que Dios tiene el control de nuestras crisis, de nuestros conflictos y de nuestras peleas. En el número 3, déjeme decirle, la victoria es de Dios. La victoria es de Dios. Las futuras victorias de su pueblo, después de las aflicciones o crisis, deberían disipar por completo la duda de que si Dios está o no en medio de tu crisis. Son las victorias lo que te permiten entender que Dios está en medio de tu prueba. Déjeme darle dos datos aquí en este punto. El primero, los amigos que le habían abandonado volverán a su regazo. ¿Sabe? Una de las cosas que ocurren en medio de la crisis y por qué insistimos como iglesia que usted esté conectado, que esté orando, que estemos respondiendo en las redes sociales, no importa en la nación, en el continente, en el barrio, en la ciudad en la que vivas, pero conéctate. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que ocurren en la crisis, ¿sabe cuál es? Es que la vivimos solos. Tenemos la tendencia a asolarnos, a resguardarnos. Tenemos la tendencia a vivir solos nuestros tiempos de crisis. Pero ¿sabe? Una de las cosas que vemos como respuesta de Dios es en el versículo 17 cuando dice, tus hijos vendrán a prisa. Si tú piensas que hubo desolación, si tú piensas que la crisis fue tan fuerte que todos te abandonaron y se apartaron, que hizo que en el momento de la crisis en Isaías se fueran sobre otros dioses, se manifestara la idolatría y te abandonaran. ¿Sabe lo que Dios está diciendo aquí? Es que tus hijos vendrán a prisa. Tus hijos vendrán a prisa. Esa palabra, cuando habla acerca de los edificadores, cuando dice que los edificadores volverán, esa palabra también en otras versiones es traducida por hijos. Lo que significa literalmente es que los hijos vendrán a prisa.
los que construyen la iglesia, los que construyen el templo, los que construyeron en algún minuto y se apartaron, estos volverán a prisa. Los hijos volverán a prisa a la casa del Señor, a buscar su rostro, a reconciliarse con el Padre. Por eso es que una crisis, hermanos míos, tiene este sentido de volver a la casa del Padre. Por eso es que la exhortación, queridos hermanos, es esta. Miremos cómo Dios va a obrar en tiempos de crisis, cómo Dios va a obrar en estos tiempos. ¿Sabe? Podemos nosotros disfrutar de los resultados que la crisis tendrá en este tiempo, más allá del dolor, más allá de la incertidumbre que usted pueda tener, más allá del conflicto que pudiera venir sobre su vida. Veremos mucha gente viniendo a los pies de Jesús. Veremos mucha gente viniendo a los pies de Cristo. Por eso que la impresión en mi corazón es que Europa será reevangelizado. Europa será conocedor de la gracia de Dios en su vida. Por eso es que yo les quiero animar a esto, a verlo desde esa perspectiva. También se puede mirar en medio de la crisis. Los pródigos vendrán a los pies de Jesús. Creo que a través de esta pandemia mucha gente vendrá a los pies de Jesús. El segundo punto aquí que nos presenta la Escritura es que el enemigo está vencido. El verso 17 en la parte B dice: tus destruidores y asoladores saldrán de ti. Satanás es el gran destructor, pero Cristo venció en la cruz del Calvario. Por eso Juan 17:33 dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos esta verdad, cuando nosotros entendemos que la crisis te puede dar una visión, un pensamiento distinto al que las circunstancias nos pueden dar, nosotros podemos entender que primero vamos a ver a los pródigos venir a los pies de Jesús y segundo tener la convicción de que Dios ha vencido en la cruz del Calvario y las aflicciones que el mundo tiene, las aflicciones que podemos vivir en el mundo ya tienen la victoria de Dios. Él te dará la victoria, Él te dará un tiempo nuevo, Él traerá sobre tu vida un regocijo que no tendrá absolutamente nada que ver con la circunstancia. Cuando el Señor habla de la paz, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Antes de esa palabra, lo que está hablando es de salvación. Por lo tanto, cuando nosotros entendamos acerca de la paz de Dios, la que Dios nos da, la que no da el mundo, se da a través de la reconciliación de nosotros con Dios o de Dios con nosotros. Déjeme concluir. Las circunstancias no son la voz que deberías oír en medio de una crisis. La voz de nuestro corazón no es la voz en la que tú deberías confiar, porque es engañosa. La verdad es que en medio de la crisis Dios muestra su amor. Él tiene cuidado de su pueblo. Él no nos tiene esculpido en su mano. La victoria sobre el mal es de Cristo en la cruz del Calvario y debemos permitir que el glorioso Espíritu Santo nos permita ver el fruto de lo que está ocurriendo en medio de la crisis. Yo creo que Dios tiene tiempos gloriosos para su iglesia. Dios te bendiga. Oremos por esta palabra. Señor, queremos orar. Queremos pedir que en tu presencia y en tu gracia tú nos enseñes a mirar desde la Escritura, desde la convicción más profunda que tú estás en medio nuestro y que tú nos has dado la victoria sobre el mal. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Soy el pastor Alejandro Valdés.